Es un colectivo que lleva trabajando en la ciudad más de 7 u 8 años, con una trayectoria en la que se han hecho actividades a distintos niveles y principalmente con una función, y quiero destacarlo, social importante de colaboración con niños y niñas que no pueden permitirse practicar otros deportes y que tienen la atención de voluntarios de forma altruista de este colectivo. Y por lo tanto, de ahí la importancia que tiene este tema. El segundo punto es que no hay otra ubicación o no hemos encontrado otra ubicación de momento que tenga las mismas características similares a un campo de fútbol, a un campo de rugby, en la que no se tenga que hacer una gran inversión, porque también hay que ser realistas en base a las posibilidades económicas del ayuntamiento y también, por qué no decirlo, a las prioridades que tiene el mismo. No hay otra ubicación. Ojalá hubiese un campo de tierra en otras instalaciones municipales o en otros sitios. No la hay. La más adecuada después de un año o dos de trabajo que llevamos con este proyecto y que hemos visto ha sido esta. El tercer punto es que efectivamente hasta el día de hoy no se le ha dado respuesta a ningún tipo de necesidad. Se ha hablado de que tenemos ideas, proyectos, pero no se le ha dado respuesta. Este equipo de gobierno sí se cree las necesidades y sí ha aportado ayuda económica. Probablemente queda muchísimo que hacer, pero hay una ayuda económica para material deportivo para este colectivo y eso es una realidad. Se le está escuchando y dando respuesta. Es incomprensible, esté la ubicación donde esté, que haya instalaciones deportivas que estén en desuso o infrautilizadas. El campo de tierra del que hablamos es una instalación que por la tarde, noche, no se está utilizando, apenas, no se está utilizando. El instituto, el colegio que lo utiliza, solo lo utiliza especialmente por la mañana. Por lo tanto, habiendo instalaciones, ¿por qué vamos a infrautilizarlas o a desaprovecharlas, mejor dicho? Siguiente punto es que la actuación de mayor importancia y la inversión, que es mínima, usted dice poco o mucho, poco o mucho, poco o mucho, lo ha repetido muchas veces, pero es que es poco, por mucho que lo diga, de verdad. La inversión que se va a hacer, comparado con los 50.000 euros de un muro y casi más de 1 millón del proyecto para finalizarlo, es prácticamente ridícula. Es un acondicionamiento de unas torretas que van a poder posibilitar iluminar el campo de tierra para la práctica deportiva. Exclusivamente eso. Además, hay que decirle que esa iluminación o esa infraestructura es desmontable. O sea, que hoy está aquí y que mañana puede estar en otro lugar. Y, de hecho, pues como bien dice el compañero Diego de la Cruz, vamos, por supuesto, a trabajar en una posible solución definitiva. Claro que esto es una solución ahora mismo alternativa, no definitiva, pero importante es, por urgencia, como posteriormente explicaré, que se le dé solución después de tantísimos años. Por lo tanto, esa utilización de esa infraestructura, de esa pequeña inversión, adecuación, no nueva infraestructura, adecuación, no nueva infraestructura, adecuación de un terreno de fútbol es sencillamente aprovechable o más beneficioso para el colectivo de rugby y el ayuntamiento que va a hacer uso de esos terrenos por la tarde y no específicamente de SAFA, que solo va a hacerlo por la mañana. Entonces SAFA realmente, pues bueno, se ve beneficiada en el mantenimiento, pero no en esa inversión en concreto de iluminación. En siguiente lugar, también decir que se han realizado las adecuaciones necesarias para que, bueno, pues se van a realizar las adecuaciones necesarias con una cantidad que es pequeña y que, aun siendo pequeña, la cantidad siempre va a superar el beneficio que tiene la repercusión de conseguir este campo de tierra, o sea, utilizable por el colectivo, en concreto el de rugby. El beneficio de la inversión va a ser, el beneficio para el colectivo y para el ayuntamiento va a ser muchísimo mayor que el coste de la inversión. Y la utilización del espacio, por supuesto, muy importante, cosa que tampoco pasaba antes, está consensuada, por supuesto, no solo con el centro, que ha sido el que se ha ofrecido también,
con el ayuntamiento y que ha puesto las cosas realmente fácil, sino con el colectivo en concreto, porque al final, en definitiva, quien hay que hacer partícipes principales de las necesidades que tienen son de los propios deportistas, en este caso de la gente que practica el rugby. Se ha escuchado, se ha consensuado, se ha visto bien y por eso se saca hacia adelante. Y ya para finalizar, en mi opinión, en mi humilde opinión, para finalizar, el mayor de los argumentos es el siguiente. En el equipo de gobierno se ha hecho un esfuerzo tremendo por descongestionar un enquiste que había en una situación administrativa respecto a las escuelas deportivas municipales. Hemos hecho una modificación de ese modelo de apoyo, de subvenciones, de ayuda a los clubes y a las asociaciones. Bueno, pues el club de rugby, con todos sus miembros, con todos esos niños a la cabeza, pues tienen la posibilidad de optar a una cuantía, a una ayuda importante. Pero no podemos facilitar ese apoyo por primera vez en la historia de este ayuntamiento con el club de rugby y con otros clubes si no damos la posibilidad de tener una infraestructura digna. Y por eso la urgencia también, por eso la urgencia de este proyecto. Entonces, decir y explicar que es necesario que el ayuntamiento le posibilite una alternativa en un sitio digno, con unos vestuarios, que los niños se puedan cambiar, con una iluminación adecuada. Señor Lozano, vaya finalizando, por favor. Por lo tanto, creo que el proyecto merece, de la importancia de la que se está planteando, merece el voto favorable de todos los grupos. Yo agradezco el apoyo de Diego de la Cruz Martínez y pido responsabilidad por parte del Partido Popular y que apoye este proyecto, que creo que va a ser importante, va a repercutir positivamente en el deporte de la ciudad y en los niños y niñas que practican el rugby. Muchas gracias, señor Lozano. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, hago uso de este segundo turno de palabra, como en la anterior ocasión, por alusiones al señor Robles. Vamos a ver, efectivamente, tanto mi grupo anterior como yo ahora mismo estamos, y no creo que quepa ninguna duda, que estamos a favor de la enseñanza pública antes que la enseñanza privada y que la enseñanza concertada. Pero usted confunde la materia educativo-docente con lo que son infraestructuras y dotaciones deportivas que debe prestar este ayuntamiento, ¿no? Y de eso es de lo que se trata. El proyecto, pues ya lo dije en mi primera intervención, el proyecto que presentó cuando usted era alcalde, pues era un proyecto que verdaderamente no tuvo todas las bendiciones, como bien ha dicho el señor Lozano, no tuvo todas las bendiciones de Jaén, pero que nosotros no lo desechamos por eso, lo desechamos precisamente por el alto costo que tenía ese proyecto. Quiero recordar aquí que el muro de contención al que se ha hecho alusión antes tenía en su parte más elevada, tenía 8 metros, y eso había que rellenarlo, ¿no? Y entonces era por alto costo. Hombre, y teniendo en cuenta que usted ha dicho hasta la saciedad que usted gobernó en una precariedad económica total y absoluta, pues verdaderamente aquello podría ser un dispendio hacer ese campo de rugby en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros yo estoy a favor de que se haga esto, pues ya digo, no es una dotación para un colegio, es una cuestión, digamos, una situación de emergencia que se va a hacer, y ya lo he dicho antes, que se haga con un carácter de provisionalidad de 3 o 4 años, de manera que mientras tanto se pueda habilitar un terreno, porque los centros públicos docentes que tenemos, que dependen de este ayuntamiento, ninguno reúne los requisitos como para que se pueda actuar de manera de organizar un campo de rugby que tiene unas dimensiones un tanto elevadas, y entonces no puede ningún colegio público que tenga bajo la égida de este ayuntamiento pueda solucionarse. Por tanto, ya vuelvo a repetir, vamos a votar favorablemente, porque creemos que hay suficientes ciudadanos que están ejerciendo este deporte, que lo están manteniendo, que lo están demandando, y que la solución, pues como va a ser, según se ha asegurado ya tanto en comisión como aquí lo ha dicho el portavoz, va a ser un tanto provisional, pues vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, señor Lozano, una de las cosas que nos tiene que aclarar es adecuación. Dice que hay adecuación, pero que no hay nueva infraestructura. Entonces, ¿a qué se le llama montar unas torretas nuevas que no existen? Son nuevas torretas, no es adecuar, es montar algo nuevo que no existe.
Eso de entrada. Y ahora, decirle, claro, había un proyecto de 50.000 euros del tema del tacón aquel por el desnivel que había del terreno. Pero es que había varias soluciones técnicas. Y, hombre, si la Diputación puso alguna pega en el proyecto técnico, pues se subsana el proyecto, se pelea por él y se subsana. Porque había otra solución que era aprovechar ese desnivel para utilizar sótanos en la parte del desnivel. Y entonces había varias maneras de solucionar ese tema. Lo que pasa que es que aquí la oposición dijo taxativamente que no iba a apoyar ese proyecto bajo ningún concepto. ¿Por qué? Pues porque no quería apoyar aquellas iniciativas que eran importantes para la ciudad si venían de la mano del Partido Popular. Y, hombre, una de las cuestiones que nosotros, el Partido Popular, no se nos puede poner en duda. Nosotros no tenemos nada en contra, ni de la educación pública ni de la concertada, absolutamente nada en contra. Pero fíjese usted si somos nosotros promovemos la educación pública en un sentido en el que ponemos a disposición de la Junta de Andalucía de unos terrenos para que hagan de educación pública, que es su competencia, por cierto, que es el conservatorio. Nosotros apostamos, cuando son competencias de la Junta de Andalucía de Educación Pública, si hay posibilidades, apostamos por eso. También en contra toda la oposición de que se haga ese proyecto, y eso es apoyar por la educación pública. Claro, eso no quita que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la educación concertada. Todos tienen su lugar y los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a elegir llevar a sus hijos donde quieran, al público, al privado o al concertado. Y, hombre, este tipo de actuaciones perjudica a la educación pública, porque si en la oferta que hace un centro concertado o privado tiene unas instalaciones complementarias más bonitas o que llaman la atención, lógicamente hace una competencia hacia centros públicos que no tienen esas instalaciones. Por lo tanto, hacemos un flaco favor a equilibrar y a ser neutrales en el tema de la educación pública, privada o concertada. Y, hombre, a mí me gustaría, usted dice que es que nosotros no peleamos después por ese proyecto, me gustaría ver esa misma beligerancia y esa misma actividad para reivindicar lo que es del ayuntamiento, sobre todo hablando de subvenciones, a ver si ya de una vez piden o a ver qué pasa con aquellos 20.000 euros que la Junta de Andalucía iba a dar a la maquinaria agrícola, porque me parece que ni están ni se les espera y este año yo creo que ni lo han pedido. Por lo tanto, a mí me gustaría que la misma beligerancia en todos sitios. Nosotros peleamos lo que pudimos. Pero ya voy a finalizar y dejar una cosa absolutamente clara en el salón de pleno. Si el anterior equipo de gobierno hubiera dispuesto de la mayoría absoluta que tiene actualmente el Partido Socialista, ese campo de rugby estaba iniciado. Porque somos muy cabezones en nuestras cosas. Y a mí me da igual que alguien se lo tome a guasa. Yo hay cosas que no me las tomo a guasa, como otras tantas cosas. Si nosotros hubiéramos podido aprobar en este salón de pleno una modificación de crédito o un dinero para poder hacer el movimiento de tierras, que es lo primero que había que hacer, lo hubiéramos hecho. Lo que pasa es que, claro, pues los números eran los que eran y había cosas que podíamos sacar vía decreto hacia adelante y había otras que nos era imposible. Pero subrayo y termino con esto, que no le quepa a nadie la menor duda que si en manos del Partido Popular hubiera estado, o en un futuro esté en nuestras manos, con una mayoría suficiente para poder hacer ese tipo de cosas sin contar con las trabas de la oposición, eso sería una realidad en unos cuantos años. Eso que no le quepa a nadie la menor duda. Gracias, señora alcaldesa. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias. Aclarar distintas cuestiones. Lo que está claro es que la exposición que hace el Grupo Popular es para desviar y desvirtuar el debate. Se ha hablado de Feria de la Maquinaria, se ha hablado de conservatorio, pero al final, en definitiva, estamos en las mismas, desviar, hacer demagogia e intentar quitar del punto de atención la cuestión importante que es que vamos a dar una solución a un colectivo de nuestra ciudad. Pero bueno, hablando de conservatorio, decirlo que con la misma vehemencia estamos trabajando también en otro proyecto que va a resultar muy interesante para la ciudad también y que estamos implicados en esa cuestión. Y respecto también a otro tema que no viene a colación, pero que ya lo ha sacado, de subvenciones, la verdad que el Partido Popular no nos va a dar lecciones. De hecho, bueno, decirle que todavía no ha salido la resolución de la Feria de la Maquinaria, de esa subvención, que ustedes no nos van a dar lecciones tampoco con Feria de la Maquinaria porque llegaron a no celebrar la Feria de la Maquinaria un año, que no la celebraron,
Y, por supuesto, recordarle que este equipo de gobierno ha conseguido cosas importantes en cuestión de subvenciones. Por ejemplo, unos fondos DUSI, 11 millones de dotación para las dos ciudades, Úbeda, Baeza, demostrando una capacidad de gestión que anteriormente no se dio. Por lo tanto, eso para empezar y aclarar algunas cuestiones que, aunque no viniesen a colación, sí me gustaría aclarar. Reiterarle la idea que esa reticencia por parte del resto de corporación a su planteamiento al anterior proyecto fue por varios motivos, por muchos motivos. El principal, la cuantía, la barbaridad arquitectónica que suponía, la cuestión de que, como una vez más, no se dio cuenta de ningún expediente, ni se trató, ni se dialogó, ni se consensuó con el resto de la oposición, no enseñó la documentación pertinente y, bueno, usted bien decía, y está, como ha dicho el concejal Diego Martínez de la Cruz, se cansaba de decir que la situación económica de este ayuntamiento era muy mal. Plan de ajuste, aumentar los impuestos a los ciudadanos porque la situación económica está muy mal. Pues si la situación económica está muy mal, efectivamente no entendemos por qué se planteaba ese tipo de inversiones de más de 1 millón de euros. No lo entendemos. Aclararle que efectivamente si usted entiende y el Partido Popular entiende como nueva infraestructura el hecho de pintar unas líneas en un campo de tierra y 4 torretas, pues la verdad que me parece que se aleja mucho a la realidad y al concepto de obra y de intervención completa. Y sí, reitero, es una adecuación de un terreno con una pequeña inversión que va a solucionar un problema importante. Una adecuación, no es una nueva infraestructura, son 4 torretas de iluminación. Y comparado con la inversión que se planteaba con el Partido Popular, por supuesto, ni qué decir, que mucho mejor, porque mucho más eficaz, rápida, porque la gente necesita también soluciones ya, necesita soluciones después de 7 o 8 años esperando promesas incumplidas, pues la verdad que lo que quieren es ver que los proyectos se cumplen. Y decir que, bueno, que en ese sentido vamos a seguir trabajando, que creemos que se está desvirtuando el sentido del debate totalmente, que no tiene que ver nada la sensación que aquí se quiere dar sobre la inversión de escuelas públicas y escuelas privadas, que realmente el Partido Popular nunca ha creído en la educación pública, y eso no tengo que decirlo yo, y se ha demostrado con hechos concretos, pues quitando becas, disminuyendo las cantidades, y lo digo claramente porque así es. Y nosotros vamos a seguir intentando pues solucionar los problemas que los anteriores equipos de gobierno, pues el anterior equipo de gobierno no supo solucionar. Reiterar la idea de que es muy importante para los niños y niñas de esta práctica deportiva al menos tener unos vestuarios, para poder cambiarse. Y decirle que, bueno, que usted no tenía la mayoría, pero que debería de reflexionar porque en determinadas ocasiones no tenía esos apoyos, porque verdaderamente a lo mejor tiene que ver mucho con una forma de gobernar determinada, la que usted impuso, el ordeno y mando político en este ayuntamiento, y no pues lo que estamos intentando hacer este nuevo equipo de gobierno, hablando, dialogando, intentando consensuar y escuchando las necesidades de los colectivos de nuestra ciudad. Muchas gracias. Son 2 intervenciones. Tienen 30 segundos. Señor Martínez no interviene. Señor Robles. Muy rápido, señora alcaldesa. Muchas gracias. Decirle al señor Lozano, hombre, que vuelva a matizar sus palabras. ¿Cómo puede decir aquí que el Partido Popular nunca ha creído en la enseñanza pública? Si se lo acabo de demostrar que sí. ¿Cómo puede decir eso así, tan alegremente y quedarse tan pancho? Es que eso no es cierto, señor Lozano. Matice de verdad sus palabras. Y le voy a sacar de su error. O no está bien informado o no lo ha querido contar, por no llamarlo de otra manera. Hubo una, atiéndame que luego no se entera, señor Lozano, hubo una comisión monográfica sobre el tema del campo de rugby. Eso de que no decíamos las cosas no es cierto.
Hubo una comisión donde se presentó un anteproyecto y se estuvo hablando con la oposición, exclusivamente para hablar del tema. Y como la respuesta fue negativa, después hubo que reunirse con el colectivo para decirle, señores, esto nos han dicho. Esto nos han dicho. Y pasó por pleno. Esto nos han dicho. Y hubo una comisión monográfica y después se trajo al pleno. Y después nos reunimos con el colectivo para decir, esto nos han dicho. Con lo cual no diga que es que nosotros no contábamos con la oposición. Claro que contábamos. Lo que pasa es que nos llevábamos un palo detrás de otro en las ruedas para parar todo lo que nosotros hacíamos. Y hacíamos lo que estaba en nuestra mano. Por un lado, hacer un gran proyecto porque, mire usted, de verdad, aquí hay dos maneras de entender lo que reclamaba el colectivo. O parchear y contentarlos con migajitas o hacer un gran proyecto. Y nosotros apostábamos por el gran proyecto, a pesar de que era caro. Ya se pediría ayuda al resto de administraciones. Y ustedes son migajitas. Y claro que también hacíamos lo que podíamos con carácter inmediato, porque lo primero que hicimos fue que entrenen y que jueguen cuando puedan en el campo de deportes. Ya está. A jugar, que para eso están los campos, para jugar. Y eso es lo que hicimos, porque parece ser que era imposible pisar el campo. Mire usted, las cosas están para utilizarlas y si se desgastan, pues se arreglan. Así que nosotros lo que hicimos con carácter inmediato fue dejarles que entrenaran y que jugaran. Paralelamente queríamos y teníamos la ilusión, y ellos también, de un proyecto en condiciones, no de migajitas. Por lo tanto, hay dos maneras de afrontar el problema. O contentarlos con poquita cosa, o de verdad coger el toro por los cuernos. Nosotros queríamos coger el toro por los cuernos. Pero, en fin, teníamos lo que teníamos enfrente, el no por respuesta continuadamente. Así que no diga usted que no sabía nada del proyecto y que no le contamos a nadie el proyecto. Insisto, hubo una comisión para hablar de este tema y se trajo a pleno, a este salón. Y después, con su no de respuesta de la oposición, tuvimos que contárselo al colectivo. Por lo tanto, de verdad, matice y diga usted la verdad siempre, que estaremos de acuerdo o no, le gustará o no lo que nosotros decíamos, pero no trate de ocultar a los ciudadanos que no conocen esa historia diciendo y dejando entrever que de esto no hablamos. Comisión monográfica y salón de pleno y después con el colectivo hablado. Señor Lozano. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor Lozano. Los mismos 30 segundos que el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, que no nos tenemos que ir muy lejos para demostrar si verdaderamente el Partido Popular cree en la educación pública o no, ni poner ejemplos ni siquiera a nivel nacional, que todos los estudiantes hemos sufrido y seguimos sufriendo y conocemos. Podemos poner ejemplos locales de gestión sobre la educación pública, o es que ya se nos ha olvidado a los ciudadanos de Úbeda el cierre del matemático con aquellos candados, o es que también se nos ha olvidado a los ciudadanos de Úbeda aquel corte de agua y luz al centro de adultos. Pues yo espero que no se le haya olvidado a los ciudadanos, porque esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Saben ustedes por qué hubo un punto en una comisión determinada para hablarse sobre si el proyecto seguía o no seguía? Pues hubo un punto en una comisión determinada para hablarse si el punto del proyecto seguía o no seguía hacia adelante a propuesta de la oposición. A propuesta de la oposición, y están las actas. Están las actas. Ustedes votaron en contra de ese punto, de esa propuesta, para tratar la paralización o no del proyecto. Votaron en contra. Y fue una propuesta en la comisión. Y están las actas, que la vamos a ver y que la vamos a enseñar, que no pasa absolutamente nada. Y que los motivos fueron distintos, no fue solo por la falta de información, que eso ha sido siempre, que no es de ahora. No se eche usted la mano a la cabeza, si es que ha sido siempre que han estado gobernando, si no ha sido solo con esto de Rubí, si parece mentira, si es que han sido el gobierno menos transparente de la democracia, más opaco, imposible. Si no han facilitado ninguna documentación nunca, pues en esto tampoco. Pero aparte, le insisto, una barbaridad arquitectónica. Y seamos realistas, no seamos demagogos, seamos realistas. Ustedes, como nosotros, saben que el proyecto no siguió tampoco hacia adelante porque cuando ustedes se dieron cuenta de lo que el proyecto suponía, decidieron no seguir luchando por el mismo. Y aquí tengo la prueba.
Informe de disconformidad del proyecto de la Diputación de Jaén. 20 días para presentar alegaciones. Y no se presentaron absolutamente ni una alegación. Ni una. Ni una. No mientan a la gente. Digan la verdad. No creyeron en el proyecto. De hecho, insisto en la idea de que no hay ningún proyecto de campo de rugby en el expediente. Hay un proyecto de muro de contención. ¿Vale? Son conceptos distintos. Y ya por finalizar, insistir en la idea de que es importante en política también tener los pies en la tierra y la sensatez para solucionar los problemas de la gente. Y es importante no engañar a la gente, sabiendo que no se pueden hacer determinadas cosas. Ustedes sabían que estaban en una, supuestamente, según decía el Partido Popular, en una mala situación económica, debemos aumentar los impuestos. Ustedes lo sabían y ustedes engañaron, porque cuando vieron la cuantía no lucharon por el proyecto y, sin embargo, sí vendieron la moto. Una moto que no se ha visto por ningún sitio. Y no desvirtúe la posibilidad de la solución trabajada y consensuada, no desvirtúe esta posibilidad que se trae hoy aquí, porque sí, sabemos que es una solución que no es definitiva, pero es una solución digna para los niños y para las niñas que no pueden seguir practicando en el Parque Norte el deporte del rugby, que no tienen vestuarios, que no tienen iluminación digna y con los pies en la tierra, en base también a la capacidad económica del ayuntamiento y a la urgencia pues, del tema. Vamos a actuar consecuentemente y por fin vamos a darle solución a esta necesidad de este colectivo importante para la ciudad. Pasamos a votación el punto número 10, expediente de modificación de crédito número 38 para adecuación de campo de fútbol, campo de rugby, perdón. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor del señor Martínez, del Partido Socialista, y con la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es convenio de colaboración con la Asociación Cultural Amigos de San Miguel. Tiene la palabra la señora interventora. Se propone por unanimidad, a la vista del informe propuesta del jefe de negociado de Cultura, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Úbeda y la Asociación Cultural Amigos de San Miguel para el año 2017. Con carácter posterior a la celebración de la comisión, con fecha 22 de septiembre, se emite informe favorable de la intervención municipal. Y únicamente decir que para que se apruebe con la corrección de la errata, en el apartado cuarto, donde dice Real Archicofradía, debería decir Asociación Cultural Amigos de San Miguel. Muy bien. ¿Mi intervención en este punto? Bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor del convenio? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación del convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda y la Fundación Antonio Gutiérrez Medina. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Bien. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del convenio? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto, que es derogación del reglamento del Consejo Local de Deporte y Actividad Física y aprobación inicial del nuevo reglamento regulador del Consejo Local de Deporte. Tiene la palabra la señora secretaria.
Muy bien. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, con este punto ya ha dicho la señora secretaria que fue aprobado por unanimidad, pues no tengo por menos que expresar mi alegría porque verdaderamente se cambia el sistema de gestión del deporte, ya tal como se venía demandando de muchísimas asociaciones deportivas y desde la propia servicios técnicos del ayuntamiento. En cuanto al reglamento, pues se introducen una serie de cuestiones nuevas que favorecen a los ciudadanos, como son lo de las horas base, que fue muy bien acogido por todo el mundo, por todos los asistentes a la comisión. En fin, creemos que este reglamento, y tanto del Consejo como del Consejo Local de Deportes, la derogación y la aprobación, pues viene muy bien. Creo que satisface a muchísima gente y digo lo que he dicho en otras ocasiones, que si algún fallo hay, las casuísticas nos irá dando oportunidades de ir mejorando lo que sea mejorable. Por tanto, ya digo, reitero mi alegría porque se vaya a aprobar ahora y, bueno, no voy a cambiar voto, lógicamente, voy a seguir votando favorablemente. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Explicar brevemente por la importancia que tiene para este equipo de gobierno la participación ciudadana, escuchar a la gente, y para darle funcionalidad a las propuestas pues hay que tramitarlas o hacerlo a través de los órganos competentes, estructurados, que le den pragmatismo y salida a esas propuestas. Los consejos de participación ciudadana son unos organismos funcionales que vamos a intentar, por supuesto, desde el compromiso que tenemos, que sean dinámicos y que de verdad pues aporten bastantes propuestas e ideas de los distintos colectivos. Ya saben los vecinos de la ciudad que está en marcha el Coparci, está en marcha también el Consejo de la Mujer, funcionando muy bien, o el Consejo de Turismo. También se ha aprobado el reglamento del Consejo de Juventud, que próximamente se pondrá en marcha, y hoy aprobamos un Consejo de Participación Ciudadana más, en este caso el deporte, que es un sector fundamental, importantísimo en nuestra ciudad, con un peso clave, como un motor social más y un motor económico más dentro de la ciudad. Y, por supuesto, pues para que no haya ningún tipo de problema respecto a las necesidades, cuáles son, si son migajas o no son migajas las propuestas que hacen uno, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, si son importantes o no los proyectos, deben de existir estos órganos para que los representantes de los distintos deportes puedan decirlo desde su convencimiento. Y hay que posibilitarlo, ya que antes no se hacía, pues se hace ahora, y la verdad que estamos satisfechos por poner en marcha este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Voto a favor de la derogación del reglamento anterior y la aprobación inicial del nuevo. Bien, se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto, que es ratificación del decreto de la Alcaldía en funciones de fecha 5 de septiembre de 2017, por el que se acepta la delegación de la competencia de la prestación de atención infantil temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en los términos que figuran en el decreto 129/2017, de 1 de agosto. Tiene la palabra la señora secretaria.
Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Martín. Muchas gracias. Bien, en esta creo que considero oportuna esta delegación de competencia. Tenemos un centro que es referencia en toda la provincia, no solamente por la calidad asistencial que presta, sino por cómo está esta corporación y la anterior, tenemos que decirlo, los que hemos estado en la corporación anterior también lo sabemos, se ha volcado con este tipo de asuntos y, bueno, pues ya digo que es un centro de referencia y, por tanto, que la Junta de Andalucía haya dicho que delega la competencia en nosotros, como en otras muchas localidades del territorio andaluz, pues la verdad es que nos satisface. Nos conceden, bueno, un periodo, como todo el decreto dice, para 5 años y aquí en Úbeda se están beneficiando 103 niños y niñas y con lo cual nos han concedido 117.000 y pico euros. Bueno, esperemos que en próximas ediciones de los presupuestos de la Junta se nos pueda dar más cantidad, pero ya digo, esta delegación de competencias pues viene a reforzar el carácter bueno que tiene el carácter que es famoso en toda la provincia, ya digo que es referencia y por tanto pues nos satisface que esta delegación de competencias pues no solamente por decreto, que podemos no aceptarlo, pero en este caso por mi parte yo voy a ratificar este decreto de alcaldía asumiendo esa delegación de competencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señor alcalde accidental. Bien, bueno, nosotros en este punto el Grupo Popular se va a abstener porque, bueno, por un lado estamos de acuerdo en que el centro siga desarrollando sus funciones, tal y como lo está haciendo, pero no estamos de acuerdo en que cualquier cosa que la Junta de Andalucía se le ocurra adjudicar a un ayuntamiento que no es competente en el tema, pues lo tengamos que aceptar a pie juntilla y decirle a todo que sí. Ya en alguna ocasión se le han puesto algunas objeciones a la Junta de Andalucía respecto a este tipo de servicio, pero no por nada, ni por ir en contra del servicio en sí, ni de la atención que se le presta a los críos, sino porque de alguna manera lo que tenemos que tener muy claro y dejar muy bien abrochado que todos los aumentos que signifiquen de aceptar delegaciones de este tipo llevan aparejadas contrataciones de personal que la idea siempre era que todo lo que se implementara corriera directamente a cargo de la Junta de Andalucía, porque estamos hartos de ver cómo después estos convenios, por lo que sea, se tuerce el carro o por lo que sea, dejan de ser interesantes, o bien para la Junta o para el Ayuntamiento, y digamos que se rompen las relaciones en este tipo de acuerdos y de delegaciones de funciones que no son competentes los ayuntamientos, y siempre tenemos el mismo problema, que el personal que ha contratado directamente al ayuntamiento se lo traga el ayuntamiento. Y ejemplos hay muchísimos. Y luego, pues las autoridades judiciales normalmente siempre van a favor del trabajador, como no puede ser de otra manera, y en la mayoría de los casos, no en todas, pero en la mayoría de los casos, fallan a favor de ellos y el ayuntamiento se tiene que tragar un personal que hacía unas funciones porque había una subvención, la subvención se ha cortado y ahora hay que darle ubicación en otro sitio o sencillamente darle una indemnización en caso de que sea imposible el poder ubicarlo. Y ahí es donde nosotros mostramos nuestra reticencia. Que se nos entienda bien, que estamos de acuerdo con que el centro haga su función, pero que cualquier incremento de delegaciones, de funciones que lleven aparejado contratación de personal, tendría que haber algo que abroche muy bien que en caso de que se deje de prestar ese servicio porque la Junta de Andalucía ya no delega esas funciones, decide hacerlo de otra manera o sencillamente suspenda esas líneas, no tengamos el problema de siempre que tiene este ayuntamiento y otros muchos ayuntamientos, y es que se carga de personal innecesariamente. En alguna ocasión, con la delegada en su momento de salud, estábamos de acuerdo en incrementar el personal porque se iba a aumentar las personas que se iban a atender, pero lo que le dijimos en ese momento, que puesto que la Junta de Andalucía no podía asumir la contratación, permitiera al menos a este ayuntamiento hacer otra fórmula de contratación externa, de manera que hubiera un contrato y que una vez que por lo que sea no se siguiera con ese tipo de servicio, no ligara al ayuntamiento con el trabajo desarrollado por la persona en cuestión. Y eso en su día no lo aceptaron. Nos pusimos duros en la negociación en ese sentido y conseguimos doblegar la voluntad
que había al principio por parte de la delegación, que fuera el ayuntamiento el que contratara el personal. Conseguimos hacerle ver que este problema podía surgir en un momento dado y consintieron en que se hiciera una contratación externa para ese personal que había que aumentar para atender más demanda de trabajadores. Y ese es el único sentido que nos mueve a tratar de preservar pues, los derechos de los trabajadores por un lado, pero por otro lado las consecuencias económicas que puede tener este ayuntamiento en caso de que luego por alguna cosa se rompa este acuerdo. Así que nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos y que, bueno, pues la decisión del equipo de gobierno, libre que es, la alcaldesa libre que es, de aceptar esas delegaciones vía decreto, como algún ayuntamiento ha hecho. Pero también hay ayuntamientos, y muy cercanos, y gobernados también por el Partido Socialista, de entidades y poblaciones importantes, que sencillamente le han dicho a la Junta de Andalucía, mire usted, que no, porque no nos interesa o porque no vemos adecuado ese tipo de acuerdos. Y lo han hecho valientemente a pesar de ser del mismo signo. Y voy a poner un ejemplo que es muy cercano, que es Baeza. Baeza no ha querido entrar por el aro de lo que le quería adjudicar a la Junta de Andalucía. Y tranquilamente y con natural le han dicho que no aceptan esa delegación extraordinaria de funciones. Así que algunas veces hay que mirar esto con más detenimiento y ver si realmente interesa o no, o ofrecerle otras alternativas a la Junta de Andalucía que no pongan nunca en riesgo la vinculación directa desde el punto de vista de contrato laboral de los trabajadores que presten el servicio con el ayuntamiento, porque luego vienen las sorpresas de siempre. Así que nuestro voto es una abstención. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Destacar de la importancia que tiene el tema en cuestión. Por supuesto, el equipo de gobierno, desde la responsabilidad, ha escuchado previamente el posicionamiento de la delegación y hemos transmitido como equipo de gobierno también el posicionamiento para velar por los intereses de este ayuntamiento. Aclarar que lo importante es que se siga supervisando el servicio desde el ayuntamiento, porque está habiendo una gestión magnífica del mismo. El servicio de atención temprana está siendo un verdadero éxito estos últimos años. Decir que por eso mismo asumimos esta delegación, pero por supuesto que tenemos en cuenta las cuestiones que se han puesto encima de la mesa y vamos a intentar que efectivamente, bueno, pues afecte lo menos posible a la estructura laboral del ayuntamiento. Estamos ahora mismo estudiando las mejores fórmulas de gestión administrativa y con las distintas áreas del ayuntamiento, y sí quiero destacar eso, la importancia que tiene el servicio a nivel social. Hay más de 80 familias se ven atendidas por problemas bueno, pues muy delicados, niños muy pequeños que se ven atendidos perfectamente con un equipo estupendo de fisios, logopedas y también psicólogos. Y la verdad, pues que la importancia del mismo tema hace que asumamos desde la responsabilidad esta competencia, y por supuesto que habrá otros ayuntamientos en los que no se crea conveniente realizarlo, pero seguro que son ayuntamientos con muchísimo menos tradición del CAI de lo que es este ayuntamiento, y por supuesto con otro tipo de intereses, pero nosotros entendemos que es un servicio importante y por eso queremos dar soluciones en este tipo de cuestiones que se adecuen a la realidad, y que sobre todo pues desde la convicción de que el servicio de atención infantil temprana es un servicio importante para la ciudad y para aquellas personas que lo necesitan, porque resuelva problemas delicados e importantes, como digo. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la ratificación del decreto? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto favorable del señor Martínez del Partido Socialista y con la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es denominación de calle en el polígono industrial Los Cerros. Tiene la palabra la señora secretaria.
Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Bien, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de la denominación? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Bien. Tiene la palabra el señor Martín. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, una pregunta y un ruego, pero aunque van vinculados. La pregunta es si se va a abrir pronto ya la segunda fase de la bolsa de trabajo, puesto que las propias bases ponía que a los 2 años se iba a abrir otra vez para que se pudieran incorporar documentos y más personas. Y, en segundo lugar, bueno, hay comentarios en la calle de que hay gente que está trabajando y echan 3 meses y después han vuelto a trabajar otra vez cuando otros no han entrado. Yo quiero suponer, y así lo he explicado, y a mí me he interesado también por el tema, pero quiero que se oiga aquí en el Pleno, que una cosa son las bolsas de trabajo y otra cosa es el proyecto de la Junta de Andalucía de mayores y menores de 30 años, que supongo yo que estas contrataciones, que la gente es lo que ve, pero no sabe exactamente a qué obedece, creemos que obedece previamente, valga la redundancia, previamente a que pertenecen a distintas bolsas o a distintos convenios, ¿no? La pregunta es si se va a abrir la bolsa y luego pues la gente que termina, mientras otros no han trabajado, unos trabajan y a continuación pasan 2 o 3 meses y se han vuelto a contratar, aunque por otra vía. Ese es el ruego que se haga, que se aclare este tema, porque en realidad en la calle no está esa aclaración. Gracias. Muchas gracias. Señor Navas, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Antes, el señor Lozano, el señor portavoz del Partido Socialista, ha dado una explicación con respecto a la subvención de la Junta de Andalucía para la Feria de Maquinaria Agrícola, que no me ha quedado clara. Perdón, ¿puede repetirlo, que no lo he oído bien? Se lo repito, señora alcaldesa. Antes, el señor portavoz del Partido Socialista ha dado una explicación de la subvención que no sabía, no ha salido la resolución de la subvención de la Junta de Andalucía para la Feria de Maquinaria Agrícola. Nosotros nos referíamos a la subvención de la Feria de Maquinaria Agrícola que daba la Junta de Andalucía a la feria anterior, no a esta, sino a la anterior. Si se ha solicitado para esta y si no se ha solicitado, ¿por qué? Y también había aquí personas de la Junta de Andalucía, altos cargos de la Junta de Andalucía, inaugurando una feria que creemos que si no ha dado esa subvención, pues poco apoyo están dando a la Feria de Maquinaria, poco interés tienen por la Feria de Maquinaria y sin mucho por cortar cintas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ruiz. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo al hilo un poco del comentario de Diego, porque al comentar el tema de la bolsa he caído que, es normal, se han puesto en contacto con nosotros algunos usuarios interesados en la activación de la bolsa de trabajo, pero por lo visto en el ayuntamiento empiezan a desviarlo entre diferentes llamadas, diferentes despachos técnicos y al final acaban, me han dicho, no sé si es cierto y tampoco sé si es correcto, que el que está llevando el tema de la bolsa de contratación es un personal de confianza que se contrató para el tema de transparencia, ¿verdad? Que no sé si eso es así, porque creo yo que Ramón, exacto, que debería llevarlo a alguna sección técnica o algo. Y me sorprendió y quedé en contestarle pues cuál era su respuesta y solamente era eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tiene la palabra el señor Higuera. Gracias, señora alcaldesa. Yo le iba a hacer dos preguntas. Una era en cuestión en la delantera, las obras que se hicieron en la delantera del Hospital de Santiago, hemos visto hace un par de semanas o 3 que se estaban otra vez arreglando desperfectos y no llevan ni un año inaugurada. ¿Sabe usted si le queda todavía mucho más desperfectos que arreglar? Y otra es referente a la residencia del polígono de discapacitados, la cual pues ya lleva muchísimo tiempo que no funciona. Me parece que fue de la época del señor Clemente cuando se construyó aquella residencia y quisiéramos saber cuándo se le va a dar funcionamiento a esa residencia o qué se va a hacer al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jiménez Soria. Yo primero era un ruego y después 2 o 3 preguntillas. El primer ruego es porque los vecinos de la calle Pintor Juan Esteban y en el Camino Ancho han pedido en varias ocasiones que se le ponga un vado para que los coches no tomen mucha velocidad.
No sé si habrán llegado a presentar el escrito, pero vamos, siempre me lo están diciendo cuando... Yo le he dicho que presenten el escrito y que lo vayan haciendo. Pero la que sí es verdad, que en Pintor Juan Esteban lo hace falta y allí en el Camino Ancho también. Y ahora una pregunta, era por qué en el servicio de limpieza... Perdón, ¿puede empezar, por favor? Y ruego, por favor... ¿Lo del vado? El ruego me ha quedado claro, digo la pregunta. Ah, vale. Ruego, por favor, que el silencio de fondo o el murmullo de fondo lo convirtamos en silencio de fondo. Vale, porque yo del oído pues estoy lo justo. Tiene la palabra. Vale. La primera pregunta era el por qué en el servicio de limpieza había puestos de gente que estaba limpiando y se han cambiado por conductores de camiones de recogida de basura y conductores que había con los camiones de recogida de basura ahora están barriendo. A ver si que esos son, no sé, porque sean familiares políticos o a ver por qué. Otra cosa más es por qué las obras de la carretera de Birche se han tirado, bueno, prácticamente todo el medio mes de agosto y prácticamente todo el mes de septiembre, paralizadas, las empezaron, metieron el gas, se paralizaron y hasta esta semana, no, en carretera Birche, desde la puerta de mi casa, enfrente de las de Buche, para arriba es carretera de Birche.